Entonces, primero, un poco como definir qué es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En las empresas. Entonces, pues es una disciplina que trata pues de prevenir lesiones dentro de los trabajadores, que nos permita, digamos que, organizar estrategias para mitigar la accidentalidad y las enfermedades derivadas pues de la ejecución de trabajo. Adicional a eso, pues busca cómo mejorar esas condiciones de ambiente laboral que permitan el mejor grado de salud física y mental dentro de nuestros trabajadores. Entonces, para ello, pues digamos que esta disciplina involucra una serie de actividades de evaluación, de control de los peligros asociados a las actividades que ejecutan nuestros trabajadores y pues así asegurar la seguridad, la salud y su bienestar. Entonces, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues es la aplicación de todas estas estrategias y la normatividad también en temas laborales aplicados a los, digamos, contextos de cada una de nuestras organizaciones y que desarrolla un método para poder evaluar y mejorar los resultados en esos temas de prevención y mitigación de los riesgos asociados pues a los trabajos que se ejecutan al interior de las compañías. Entonces, en ese sentido, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues, se desarrolla en un sistema lógico y por etapas, normalmente pues vinculado a un ciclo PHVA, de una planificación, ¿cierto? De qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, hacer en donde yo pongo en marcha todos esos planes, programas, donde, digamos, ejecuto todos los controles que he diseñado dentro de esa fase de planeación. Luego, pues tendrá una parte de verificación, ¿no? De cumplir o cumplir con las metas, con los objetivos trazados dentro de mis sistemas, pues finalmente un actuar, ¿no? Conservar lo que está funcionando, pero también, pues obviamente evolucionar, cambiar y modificar aquello que no está siendo tan funcional, que normalmente pues se ve reflejado pues en la materialización de los riesgos, ¿no? Que se generen accidentes, que se deriven enfermedades relacionadas a los temas laborales y entonces pues en ese sentido se toman estrategias para volver a la parte de planeación, ¿no? De allí para refletir ese. Entonces, ¿por qué es importante que como organizaciones pues implementemos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, inicialmente, de cara pues a los trabajadores, mejora el ambiente laboral, aporta el bienestar y la calidad de vida de nuestros trabajadores, pero también pues de cara a la organización nos disminuye los casos de ausentismo, reduce las tasas también de accidentalidad y de mortalidad derivada de los accidentes de trabajo, que pues al final del ejercicio pues eso se traduce en costos, ¿no? Costos porque el ausentismo, le falta a un trabajador, pues me debe buscar poner otros recursos, ¿cierto? Que supla esa actividad y pues adicionalmente cuando no, digamos, cumplo con la legislación de cada uno de los países en ese tema, pues también vendrá asociado a ello unos costos también, ¿no? Aumenta la productividad y digamos que un sistema de gestión pues nos asegura que se esté dando cumplimiento a esas normas y requisitos eh, legales que pues permiten como la mitigación de los riesgos y como el todo el control asociado para pues, poder obtener estas ventajas que hemos visto previamente. Entonces, finalmente, pues las ventajas del sistema pues son evitar los riesgos asociados a multinacionales, como lo comenté, aumentar la satisfacción, confianza y compromiso de los trabajadores, ¿no? Un colaborador que tiene un mejor bienestar mental, físico, pues va a ser un colaborador que sea más productivo en la ejecución de sus actividades. No reduce costos, aumenta la confianza y la reputación de la compañía, mejora la imagen pública de la empresa y se adhiere a esos principios de responsabilidad social corporativa y apoya el bienestar físico, social y mental de los colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas claves para asegurar el cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, lo primero es cuando vamos a empezar, digamos, con el sistema, pues tener muy claro el contexto, ¿no? Cuáles son los objetivos que yo quiero lograr con el sistema al interior de la organización y dentro de, digamos, qué recursos tengo, ¿cierto? Evaluar, pues, qué riesgos también están asociados a mi actividad y pues ya definiendo, pues, muy bien ese ámbito contexto y los criterios, ¿no? Con lo que yo quiero, de lo que yo quiero lograr, pues también. Eh,
digamos, Andrea, disculpa, no quiero interrumpirte, pero no te escuchamos bien, se mezcla mucho un sonido de fondo y queremos escucharte bien. ¿listo? ¿Me escuchas mejor? Ay, ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces definir todos esos criterios pues me permite definir a qué nivel voy a gestionar los riesgos, ¿no? También pues obviamente que el sistema está asociado o alineado a los objetivos de la organización, ¿no? Que espera también la organización y con los recursos que cuento, ¿no? Técnicos, humanos. También permite pues la asignación de esos roles y responsabilidades, ¿cierto? Y también pues me permite tener o involucrar las expectativas de todas las partes interesadas, trabajadores, miembros de la compañía, eh, también como un poco lo que queremos o esperamos de cómo nos vean los clientes. Entonces, un segundo paso después de ese contexto es la comunicación y consulta, ¿no? Que todo el tiempo el sistema pues esté retroalimentando, informando pues a todas las partes interesadas y esto pues promueva el compromiso y la conciencia, ¿no? Dentro de los trabajadores, pues que la seguridad se vuelva parte de la cultura de la organización. Entonces, siempre a lo largo de todas las etapas, pues ese proceso de comunicación, sobre todo de los riesgos que quiero controlar, pues deben ser a todas las partes, ¿no? No que la seguridad y la salud en el trabajo sea como una ciencia oculta de la persona que lleva el proceso, sino que todo el tiempo esté retroalimentado pues a todas las partes de la organización y sobre todo involucre muchísimo a los trabajadores, porque digamos que involucrarlos o tenerlos partícipes dentro del proceso de seguridad y salud en el trabajo pues nos permite también dar soluciones prácticas y rentables a los riesgos, ¿no? Porque finalmente son ellos quienes ejecutan la actividad, ejecutan el trabajo y quizás son ellos los que también desde su experiencia y desde su quehacer pues nos pueden dar soluciones para mejorar la seguridad y la salud al interior de las compañías, sobre todo en los procesos operativos. Luego de que ya he cumplido con esas dos etapas, entonces vendrá una parte súper importante de identificación de los peligros y riesgos dentro de la compañía. Entonces, digamos que allí en la presentación estamos viendo cómo esa definición, ¿no? Que hace la norma, la ISO 45001, de qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? Entonces, peligro asociado pues a esa fuente, situación, acto que puede generarme, ¿no? O que tiene ese potencial de generar lesiones o enfermedades. Y el riesgo, pues la combinación de esa probabilidad de que ocurra, ¿no? De que ocurra la materialización de ese peligro. Entonces, digamos que viene la parte importante de que podamos hacer esa evaluación de peligros y riesgos, ¿no? Yo a veces puedo tener peligros sin que se me configure un riesgo, pero también, pues, digamos que la evaluación de riesgos me va a decir qué tan aceptable o no aceptable es ese riesgo al interior de la compañía y también qué importancia le voy a dar cuando pues vaya a ejecutar los controles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer ese proceso de identificación de peligros y valoración de los riesgos? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? ¿Qué tan malo puede ser y con qué periodicidad o con qué frecuencia se puede materializar ese peligro que yo estoy valorando, ¿no? Entonces, el peligro lo identificamos, el riesgo lo valoramos en razón de eso, ¿no? La probabilidad de que ocurra y pues que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Que me puede derivar ese peligro. Entonces luego ya vendrá, después de que ya tengo identificado todos esos elementos, el análisis del riesgo, ¿no? Y para ello, pues una herramienta muy útil que se, digamos, involucra en todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una matriz, ¿no? Una matriz que estará basada conforme pues en las metodologías y en las regulaciones de cada país. Por ejemplo, aquí en Colombia se usa la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que nos brinda esa metodología, ¿no? Para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Entonces, es una metodología que me permite cuantificar, ¿cierto? Y de esa manera también poder medir eh, los riesgos, ¿no? Y de esa manera pues establecer los controles y también priorizar esos controles dentro de mi plan de trabajo, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver un poquito un ejemplo de cómo podemos medir esos riesgos, ¿no? Entonces, identifico el peligro, valoro el riesgo en función, como ya lo mencioné, de la probabilidad
y las consecuencias que me derivan, y pues allí tendré como ese mapa de calor, ¿no? De si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto, o pues si es un riesgo muy alto o extremo. Entonces ya teniendo esa evaluación de riesgos, entonces yo podré establecer controles, ¿no? Medidas, qué riesgos puedo aceptar, ¿cierto? Y qué riesgos definitivamente debo en este momento detener la actividad o establecer un control inmediatamente para que se pueda ejecutar esa labor, esa actividad con seguridad, ¿no? Entonces, esa valoración de los riesgos me permite priorizar en dónde voy a enfocar mis acciones, ¿no? En dónde voy a enfocar inicialmente los recursos para que esos controles, esas actividades que yo delimite dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues sean realmente eficientes, ¿no? Seguramente si yo no hago una adecuada identificación de peligros y valoración de riesgos, pues esté desperdiciando recursos de pronto en estrategias que sean de bajo impacto, ¿no? Que realmente no me lleven a mitigar, ¿no? O evitar los accidentes, pues la gravedad de los accidentes, ¿no? Entonces, seguramente si en mi empresa hago trabajo en alturas, he tenido accidentes mortales por temas de altura, y yo no hago una adecuada identificación de peligros y valoración de riesgos, inicio mi sistema de pronto por temas de riesgo biomecánico o de riesgo físico, pues seguramente eso no va a impactar la accidentalidad de la compañía, ¿no? Porque sigo sin atender ese riesgo, pues que es prioritario, ¿no? Que en el cual yo debiera consumir, pues mis estrategias y recursos. Entonces ya luego de que yo he hecho esa identificación de peligros, valoración de riesgos, pues formulo las acciones, ¿no? Los controles para que yo pueda hacer eh, actividades que, como lo menciono, pues sean eficientes para el control de esos riesgos ya identificados y valorados. Entonces aquí en pantalla vemos, digamos que una metodología muy práctica para, digamos, definir o poder pensar mejor como los controles o como qué acciones quiero implementar para controlar los riesgos en mi compañía. Entonces, normalmente uno piensa, ok, en un elemento de protección personal o algo así, que es lo que se ve como tal de cara en el trabajador. Pero pues si, digamos, analizamos la estadística y la teoría al respecto, pues son los controles menos eficientes. Entonces aquí estamos viendo una jerarquía de por dónde yo debiera iniciar el control eh, de mis riesgos para que esos controles sean efectivos y sean eficientes, que realmente impacten sobre la accidentalidad, que realmente prevengan también enfermedades laborales. Entonces lo primero que debiera hacer es eliminar, ¿no?, la fuente de peligro. Entonces supongamos que tengo una maquinaria eh, que puedo eliminar del proceso, entonces eh, pueda aislarla de alguna manera, por ejemplo, en un espacio donde tengo mucho ruido, entonces que yo pueda eliminar de alguna manera el mecanismo, lo que sea que me está generando el ruido, pues eso me podría controlar el riesgo. Que pueda eliminar que el trabajador tenga que acceder de alguna manera, lo pueda eliminar, pues cambiando el proceso o involucrando tecnología, bueno, de alguna manera en que yo pueda eliminar la fuente de ese riesgo. La sustitución, entonces, que bueno, no puedo eliminar el proceso, no puedo eliminar lo que el trabajador tiene que hacer, entonces lo puedo sustituir. Lo puedo sustituir por algo que sea más amigable para el trabajador, que sea menos riesgoso, ¿no? Entonces, que eh, pueda sustituir la maquinaria, la herramienta, el procedimiento puede hacerse de otra manera, que pues también aleje un poco más al trabajador de ese riesgo. Luego, si no puedo ni eliminar ni sustituir, podré implementar controles de ingeniería, ¿no? Entonces allí podré, si tengo una maquinaria que es esa, ¿no? Una impresora, una extrusora, otro tipo de herramienta, que tiene que ser esa, porque cambiarla o sustituirla pues me genera un impacto económico muy grande en la compañía, podré entonces hacerle controles de ingeniería, podré poner guardas, podré poner alarmas, ¿cierto? Que sean una barrera contra el riesgo para el trabajador, aunque sea el mismo elemento, pues que yo pueda
involucrar elementos de ingeniería que permitan eso, ¿no? Ser una barrera entre el trabajador y el cliente. Luego, digamos que si no puedo hacer ninguna de esas tres cosas, entonces vienen los controles administrativos, ¿no? Establecer procedimientos, protocolos, implementar señalización, ¿cierto? Que de alguna manera ayuden a mejorar la conducta dentro de la compañía, ¿no? Que contribuyan a la cultura de seguridad. Y por último, digamos que combinado con todo lo que yo estoy haciendo, si igual el trabajador pues se encuentra expuesto, pues entonces allí sí implementaré un elemento de protección personal. ¿Listo? Y de esa manera, pues digamos que voy de los controles más efectivos a lo menos efectivo, que pues digamos los controles que pongas y sean eficientes, que no en mi matriz de riesgos todos los controles sean capacitación, 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 sino que pues encontremos una gama, ¿no? de controles y herramientas que realmente permitan hacer eficiente ese proceso. Luego de ello, entonces ya vendrá pues monitorear y hacer un análisis crítico de lo que está funcionando y lo que no está funcionando conforme a lo que ya he definido, ¿no? Entonces, cada cuánto yo deberé hacer un cambio en cuanto a cómo estoy gestionando la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando vea que ya no son eficientes las estrategias, cuando se produzcan cambios en el lugar o en cómo se realiza la actividad, ¿no? Que tenga cambio en maquinaria, que me cambie de sede, cuando se hayan producido accidentes o casi accidentes, porque quiere decir que el control no está siendo efectivo. Cuando hayan cambios en los requisitos legales, cuando resultado de una auditoría haya no conformidades o oportunidades de mejora, o cuando los trabajadores hayan identificado problemas o sugerencias de mejora. ¿Y cómo sé, cómo llego a eso? Entonces, pues a través de auditorías, inspecciones, monitoreo de la exposición y revisión de los indicadores de desempeño. Eh, digamos que acompañada toda esa actividad que hemos hecho desde la planeación hasta, digamos que el seguimiento de los temas de seguridad y salud en el trabajo, pues viene todo el tema de dejar la trazabilidad, ¿no? El registro de la información. Y esto tiene como objetivo comunicar las actividades y los resultados, que como lo mencioné al comienzo, pues sea el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues retroalimentado entre todos los miembros de la compañía, ¿no? Proporcionar información para la toma de decisiones, porque si yo no pues voy dejando una trazabilidad o una documentación de las actividades del sistema, pues seguramente al final del ejercicio se me materialice no accidentes o se generen enfermedades laborales y pues yo no tenga la información suficiente para tomar decisiones de en dónde intervenir los procesos. Mejorar las actividades de gestión de riesgos y ayudar a la internalización de las partes interesadas conforme a la responsabilidad y obligación para rendir cuentas frente al sistema. Eh, llegamos entonces a este momento de cuáles son esos riesgos de no implementar en las empresas un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, pues no le damos las garantías a los trabajadores en temas de seguridad y eso pues implica, digamos, falta de condiciones óptimas para que los trabajadores realicen su trabajo. Aumentan las probabilidades de que se generen accidentes y enfermedades laborales con más frecuencia y más costosas, ¿no? Más costosas porque seguro las lesiones pueden ser más graves, también más costosas y riesgosas porque pues si yo no estoy cumpliendo no solamente con el sistema, sino con las regulaciones que a nivel de mi país existan para los temas de seguridad y salud en el trabajo, pues seguramente implicará multas, ¿no? Que pues es lo siguiente que ven allí, sanciones legales, ¿no? Y pues eso también implicará multas económicas. Pérdida de clientes y contratos, porque normalmente los sistemas de gestión están pensados para que sea una mejora continua entre todas las organizaciones, ¿no? Entonces, seguramente yo como cliente tengo establecidos unos estándares de las empresas con las cuales quiero contratar, ¿no? Unos estándares de seguridad, de tú debes cumplir con esto, esto y esto, tus indicadores deben estar en tanto, pues seguramente si tú llegas a proponerme una oferta comercial y estás muy desalineada de los objetivos que yo quiero con mis proveedores y contratistas, porque te accidentas mucho, porque tienes muchas enfermedades laborales, porque no veo que tengas documentado tu sistema de gestión, porque no cumples de alguna manera, pues seguramente eso te descartará de que yo quiera contratar contigo, porque te vuelves un riesgo para mí como compañía, ¿no? Y pues obviamente también implicará la vulneración de los derechos de los trabajadores.
¿Por qué? Porque cuando yo debo hacer esa revisión de la normatividad, de esos requisitos legales aplicables, pues existen, digamos que en el marco, desde el marco internacional, directrices, ¿no? Entonces la OIT, por ejemplo, tiene como objetivo, pues, asegurar, ¿no?, que tanto hombres como mujeres, pues, puedan desarrollar trabajos en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, ¿no? Entonces, desde allí, pues ya yo debo asegurar que el tema del trabajo, pues, sea un derecho que se garantice dentro de esas características. Entonces, ¿cómo hago esa identificación de los requisitos legales, no? Entonces, ¿cómo construyo yo como los requisitos que me aplican a mi organización? Entonces, como ya en la primera etapa he hecho una identificación del contexto de mi organización, ¿no? He identificado qué hago, cómo lo hago, qué riesgos tengo, entonces desde allí puedo empezar a buscar qué normatividad debo cumplir, ¿no? Entonces, como lo indicaba hace un momento, primero tratados y convenios internacionales, la constitución política, leyes, decretos, resoluciones, circulares, mandatos y acuerdos, ¿no? Entonces, los primeros tres, digamos, vienen siendo normas muy generales en seguridad y salud en el trabajo, pero sí que dentro de resoluciones y circulares encontraré seguramente requisitos legales que sean muy aplicables a riesgos puntuales que yo tenga en mi organización, ¿no? Que si manejo de sustancias químicas, que si trabajo en alturas, trabajo en confinados, ¿cierto? Seguramente no estará dentro de la Constitución, una ley particular, pero sí que habrán regulaciones de tiempos de exposición, de concentración, de, eh, por ejemplo, desde cuándo se considera trabajo en altura, ¿no? Todo ese tema, pues sí que lo encontraré seguramente en decretos, resoluciones, circulares y acuerdos que también sean de obligatorio cumplimiento conforme a los riesgos y contexto de mi organización. Entonces esa identificación y cumplimiento de los requisitos legales pues debe pasar por, pues, primero debo tener como organización una metodología, ¿no? Tener un procedimiento de cómo se va a hacer, ¿no? Cómo voy a identificarlos, cada cuánto, quién es la responsable o el responsable de hacer esa actividad, ¿cierto? Cuándo debo incluir o no un requisito legal. Entonces todo eso lo tengo ya establecido en un procedimiento y pues ese procedimiento debe garantizar la identificación, ¿no? Pues, lo que les estaba diciendo, de todos esos requisitos que me apliquen conforme pues al contexto y a los riesgos que tengo como organización. Entonces la identificación y posteriormente la aplicación, listo, yo ya los identifiqué, pero cómo doy cumplimiento a esos requisitos legales, ¿cierto? No solamente es, bueno, todo esto me aplica y no hago nada, sino que obviamente asociado a un requisito legal identificado, pues yo tendré que tener una serie de actividades y una serie de trazabilidad y documentación dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que identifique eh, de cumplimiento pues a esos requisitos, ¿no? Entonces, la aplicación. Entonces, el procedimiento también me debe definir cómo voy a aplicarlo, ¿no? Quiénes son los responsables, cómo designo esa responsabilidad, ¿no? Y finalmente, qué relación tiene con otros elementos de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, normalmente asociado al procedimiento, pues tengo una matriz de requisitos legales, ¿no? Que me permite organizar de una mejor manera qué norma, qué año, quién la está generando, qué me aplica, ¿no? Porque seguramente no me aplicará toda la norma, seguramente me aplicarán algunos apartados de la norma, ¿no? Seguramente si es la norma de calidad del aire, pues a mí me aplicará lo que pues esté relacionado pues como tal a las empresas, eh, digamos como el ambiente interno, ¿no? No me aplicará pues otros temas y así. Eh, la descripción de ese requisito legal, cómo lo cumplo, ¿no? Entonces, qué parte de mi sistema de gestión, de mis documentos, de mis procedimientos, pues dan cumplimiento, dan respuesta a ese requisito normativo identificado, quién es la persona responsable, ¿cierto? Cuando pues yo tengo un requisito identificado, pero no identifico un elemento que esté dando cumplimiento a ese requisito, pues entonces tendré que derivar una serie de planes de acción, ¿no? Correctivos que permitan ejecutar actividades, priorizar las actividades para que yo pues en todo momento asegure ese cumplimiento legal. Y pues finalmente hablábamos de la relación que tienen esos requisitos legales con otros elementos del sistema, ¿no? Entonces, normalmente, pues asociado al cumplimiento legal, primero que todo, pues tengo la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
esa política tendrá unos debe contener a qué se dedica la compañía, debe tener un alcance a toda la organización, debe tener, digamos que el compromiso desde la dirección, ¿no? Desde la cabeza de la compañía con el, prevenir, ¿no? Los accidentes, con controlar y mitigar los riesgos, y también debe incluir que esa política, digamos, que compromete a la organización con todo el cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Debe estar allí expuesta en el título, en el contenido de nuestra política de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la empresa tal que hace tal cosa se compromete con el cumplimiento de los requisitos legales, la identificación y valoración y control de los riesgos, y pues es aplicable a todos los niveles de la organización, será revisada cada tanto tiempo, ¿no? Es como lo que normalmente debiera dictar cada política dentro de cada organización. También, pues, unos objetivos, ¿no? Como los objetivos me dicen que deben ser medibles y cuantificables, pues tendré que tener un objetivo como tal del sistema relacionado al tema del cumplimiento legal, ¿no? De que yo pueda medir si llego o no a las metas que tengo establecidas, si cumplo o no legalmente con todo lo que me aplica en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando no, pues entonces puedo priorizar actividades para que pueda cumplir, ¿no? Entonces debe ser parte integral de los objetivos del sistema. También, pues el plan anual de trabajo es otro elemento del sistema que se relaciona con el tema de requisitos legales, porque claro, como yo establezco una serie de actividades para dar cumplimiento, dar respuesta a los requisitos legales identificados, pues tendré que tener dentro de mi plan de trabajo actividades, ¿no? Responsables, compromisos, estrategias que pues permitan desde la planeación asegurar ese cumplimiento, ¿no? El tema de la revisión por la alta dirección, pues que también deberá tener un apartado de, bueno, cómo estamos en temas de cumplimiento legal, ¿cierto? Y desde allí, pues, establecer estrategias para la mejora continua de esa parte de mi sistema. Y la auditoría, ¿no? Pues la auditoría es indispensable porque de esa manera, pues yo aseguro que existe la trazabilidad documental, que existen los mecanismos, que existen las estrategias que me permitan, digamos, cumplir con todos los requisitos legales, ¿no? Que me permite verificar que yo estoy haciendo efectivo ese proceso, ¿no? Que estoy haciéndolo de la mejor manera y que, pues, consecuencia de ello, pues, me blinda como compañía de multas y sanciones por incumplimientos. ¿Listo? Entonces, pues eso era como lo que quería pues compartirles el día de hoy. Pues nada, quedo como atenta a sus preguntas, sus inquietudes.